¿Cómo están todos? Estoy muy agradecido delante de Dios por poder encontrarme con los hermanos en este retiro de verano. Hoy vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 9, para empezar. En Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, hasta el versículo 9, solo el versículo 9 hemos leído. En la vida no es que nosotros podemos decidirlo. Luego, las personas que no han recibido la salvación, cuando escuchan esta palabra, seguro se van a sentir muy inseguros, ¿verdad? Es como, digamos que nosotros estamos manejando un auto y el manubrio del auto no se mueve según como nosotros deseamos. Si el manubrio no se mueve según mi pensamiento, sería algo muy inseguro, ¿verdad? Pero para nosotros que somos justos, que hemos recibido la salvación, esta palabra no es una palabra de desesperación, sino de esperanza. ¿Ustedes cómo se sienten? Imaginen que no es de que depende de nuestra vida, sino que es de la palabra de Dios. Nosotros que somos tan inseguros, tan necios, personas que llevamos caminos malos también. Si todo se decidiera según mi propio deseo o según mi pensamiento, iríamos por un mal camino. Imagínense que yo sea quien decida el camino de mis hijos, de mi familia o de todo lo que pertenece a mí, la iglesia o la organización. Imagínense que todo dependiera según mi pensamiento. Todo sería algo tan infeliz. Pero lo importante es que nuestra vida no depende de nosotros mismos, sino que depende de Dios, quien es el que guía nuestra vida. Es decir, nuevamente diciendo que nosotros recibimos la guía del Espíritu Santo, por eso tenemos mucha alegría y esperanza. Yo en 1984 recibí la salvación cuando estaba en segundo año de la secundaria. Luego de recibir la salvación, teniendo la gracia de la iglesia, en 1987 ingresé al servicio militar. Antes de entrar al servicio militar, un hermano de la iglesia me vio y me dijo: hermano Shim, usted va a entrar al servicio militar, ¿verdad? Sí, voy a entrar al servicio militar, no me queda mucho. Cuando usted vaya al servicio militar, ¿cómo va a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando vayas al servicio militar tienes que compartir el evangelio. Usted pida que le hagan capellán militar y ahí podrá compartir el evangelio. Si usted se hace capellán militar, va a poder compartir el evangelio. Claro, yo había escuchado que era bueno ser un capellán, ¿verdad? Porque puedo compartir el evangelio y así, porque solo me podría dedicar a eso, pero en ese entonces yo no era evangelista, ni siquiera era seminarista, por eso no tenía como ninguna condición para ser capellán. Y ese hermano me daba un tip, en mi oído me dijo: solo haga lo que yo le voy a decir, así. Me dijo, está bien. Entonces, yo en 1987, el 22 de julio, pude entrar a una sede de Chuncheon. Allí me enviaron. Yo, entonces pensé, sí, si yo quiero ser un capellán militar, así como dijo el hermano, entonces voy a hacer como él me dijo. Y yo llegué al centro de entrenamiento luego de 2 semanas de entrenamiento, un domingo. El encargado interno nos llamaba y así con un rostro bien enojado se acercó y nos dijo: hoy, los que participen al culto, ¿quiénes de ustedes van a participar? Pasen acá al frente. Y alrededor de 1/3 de soldados salimos al frente y dijimos que íbamos a participar del culto. Y entonces el encargado de nosotros, él con mucho enojo decía: ustedes, hoy, aunque es un día libre,
pero hay que limpiar acá, hay que ordenar sus cosas, hay tantas cosas que hay que hacer, pero ustedes quieren ir a la iglesia para estar sentados nomás, ¿verdad? Y comer galletas, ¿verdad? Sí, cuando ustedes regresen del culto, ustedes durante 4 semanas yo les voy a molestar y no los voy a dejar en paz. Así. Y solo los que sí o sí digan que aún así van a ir a culto, quédense. Y así todos nos sentimos teníamos miedo de lo que nos decía nuestro encargado interno. Entonces todos así hacían silencio y a todos al escuchar esta voz del encargado interno nos sentíamos muy asustados. Entonces la mayoría de los soldados regresó a sus asientos y cuando estábamos pocos ahí, el encargado nos miró y sonrió y dijo: ustedes son los verdaderos creyentes. ¡Aleluya! Espero que tengan un buen culto. Así pasamos una prueba, ¿no? Pasamos la primera prueba y pudimos ir a hacer el culto. Cuando fuimos al salón, ahí estábamos cantando los himnos y yo tenía mi interés para cuando terminara el culto. ¿Por qué? Porque a mí el hermano me había dicho que tenía que hacer algo y yo tenía que cumplir ese tip que me había dado el hermano para ser capellán. Entonces yo me acerqué al pastor militar. Apenas terminó la oración, ¿verdad? Yo fui y ya se había desaparecido. Mientras estábamos orando todos, entonces yo tenía que encontrar al pastor militar. Dentro del edificio principal, ahí está la oficina pastoral. Y es la oficina del pastor. Entonces yo fui y toqué fuerte la puerta de la oficina pastoral. Y desde adentro el pastor se asustó. ¿Quién es?, dijo. Y así él gritó. Y yo en ese momento abrí la puerta fuertemente y con una voz fuerte, con todas mis fuerzas, mi energía: yo soy el soldado 113 Kim Jae-yun, tengo algo que informarle. Así yo le grité. ¿Por qué? Porque a mí me había dicho el hermano que lo hiciera así. Entonces el pastor militar me miró y me dijo: ¿qué pasa? Así con los ojos redondos me miraba. Y yo luego de hacerle la reverencia, con una voz más fuerte le dije: pastor militar, yo quiero ser capellán militar. Eso era mi misión. Así el hermano me dijo que si yo hacía así, me iban a hacer capellán militar. Entonces yo hice como me había dicho. Y el pastor militar me miró y tenía los ojos más redondos y me dijo: ¿usted fuma? No, no fumo. Sí, yo en ese entonces no fumaba. Bueno, realmente es que yo una vez fumé cuando mi abuelo fumaba, yo probé y no me gustó, entonces de ahí no volví a fumar, ¿verdad? Y luego otra vez me preguntó: ¿usted toma licor? ¿Usted toma licor? No, yo no tomo licor. Está bien. Ve, yo te voy a llamar. ¡Ay, sí! Yo en ese momento pensé, al escuchar la voz del pastor militar, dije: por fin, sí, por fin ahora voy a ser capellán militar, Y así, luego de terminar 6 semanas de entrenamiento, cuando ya estábamos haciendo la ceremonia de graduación. Luego de terminar la ceremonia de graduación, nos envían a diferentes bases. Y nadie me llamaba a mí para ir a ser capellán. Yo pensaba: seguramente algún soldado de allá del edificio central vendrá. Usted soldado 113, venga. Así alguien tenía que llamarme. Pero vino el bus y nos pusieron en una fila. Tú eres 113, ¿verdad? Sí, soy el soldado 113. Súbete al bus. No, pero no, súbete. Entonces yo me subí al bus y yo miraba hacia el edificio donde estaba la oficina pastoral, pero nadie me venía a llamar. Sí, claro, hasta ahora no me han venido a llamar, ¿verdad? Y yo estaba en una tristeza muy profunda. Pero a mí el pastor militar dijo que me iba a llamar. ¿Por qué no me viene a llamar? El bus ya estaba saliendo y estábamos saliendo hacia Sokcho y ya nosotros estábamos yéndonos
a ser como militares, ¿verdad? De otra base. Ahora es parte de la policía, ¿verdad? En ese entonces nos pasaron a ese lado de la policía. Cuando yo salí del centro de entrenamiento, los encargados nos dijeron, soldados, les damos la bienvenida por ser parte de este militar policía. Y yo no estaba nada de feliz en mi corazón. Ay, ¿por qué Dios permite que yo sea policía militar? Así yo pensaba. Y esa persona nos dijo, ahora ustedes tienen 3 ciudades para decidir a dónde ir. Dentro de Gangwon está Chuncheon, Wonju o Gangneung. Entre esos ustedes escojan a dónde van a ir. Nosotros vamos a tratar de apoyarles a que vayan al lugar donde ustedes quieren ir. Entonces yo, en ese entonces pensaba, en Chuncheon y en Wonju está nuestra misión, está la iglesia y podemos ir a la iglesia de Seúl porque está cerca. Y yo escribí Chuncheon o Wonju, pero al final me enviaron a Gangneung. Es decir, nada funcionaba. Ay, si van ellos a decidir, ¿para qué nos hacen preguntar a dónde queremos ir? ¿Para qué nos hacen escribirlo? En mi corazón de verdad me sentía muy mal y dentro de mi corazón yo tenía también resentimiento hacia Dios. Y yo yendo hacia Gangneung, sentía como si Dios me hubiera desechado. Ay, Dios no me ayuda. No, yo creo que a Dios no le gusta que yo predique el evangelio. Yo quería predicar el evangelio, por eso quería ser pastor militar y yo por eso fui allá. Pero ¿será que Dios no quiere que yo predique el evangelio? Así yo tenía resentimiento y también queja hacia Dios y estaba llena de queja en mi corazón. Y en mi corazón realmente había tanta desesperación porque yo estaba en un centro de entrenamiento de Gangneung que era muy fuerte. Entonces el entrenamiento era muy fuerte. También había muchos problemas entre superiores e inferiores. En ese entonces era una base con muchos problemas. Pero diciéndoles el resultado a ustedes, hermanos, realmente era una base que yo no deseaba. Era una ciudad que yo no deseaba y yo sentía que Dios me había desechado, que Dios me había botado en ese entonces. Pero al momento que yo terminé mi servicio militar, yo ahí cometí muchos errores, hice muchos problemas. Realmente yo soy una persona con muchos defectos, pero dentro de esa base Dios permitió que pudiera compartir y encontrarme con muchas personas, compartía el evangelio, dábamos culto juntos, íbamos a la iglesia de Gangneung, luego que se estableció, íbamos a dar los cultos juntos y así Dios nos guiaba. Y de verdad, asombrosamente, las personas que recibieron, los hermanos que recibieron la salvación en ese entonces, ahora son ancianos de la iglesia, hermanos de la iglesia, y sirven al evangelio. Así juntos nosotros servimos al evangelio, por eso me siento muy agradecido. Hermanos, Satanás en nuestro corazón, si él puede, nos quiere sembrar el resentimiento. Dios no te ayuda. Dios no te ama. Mira, tú oraste y no funcionó como oraste. Claro, en nuestro corazón nosotros tenemos que orar delante de Dios, tenemos que tener la esperanza, sí, eso es verdad, pero Dios, hay algo que Él nos quiere mostrar exactamente qué es, que Dios me ama más que lo que yo me amo a mí mismo. Dios tiene un plan más grande que el plan que yo tengo hacia mí, por eso Él nos guía y con esa fe es que nosotros tenemos que aceptar. Pero yo en ese entonces no tenía esa fe. Luego de haber pasado el tiempo, pienso, ay, qué necio he sido, qué tonto había sido. En ese entonces yo pensaba, ¿no? Y hermanos, yo luego de haber terminado el servicio militar, por la gracia de la iglesia y de los pastores, entré al seminario y fui establecido como evangelista. Viviendo dentro del evangelio, no puedo hablar de todas las gracias que he recibido de Dios, pero
siendo un evangelista que vive para el evangelio, pero yo tenía siempre mi propio deseo y confiaba en mí mismo. Y cuando no funcionaba según mi propio pensamiento, yo tenía odio, resentimiento delante de Dios. Y en lugar de tener la fe de que Dios es quien me guía, yo fácilmente caía frente a las dificultades. Y por mi propio esfuerzo, por mi propio deseo, por mi propia justicia, yo quería servir al evangelio. Hermanos, ese corazón al final no permite de que pueda seguir la palabra de Dios. Sí, yo me esforcé mucho, pero por ese esfuerzo, era un esfuerzo humano. Por eso es que yo fácilmente caía en la desesperación y caía en la oscuridad, aunque servía al evangelio. En mi corazón sentía mucha dificultad. Una vez mi esposa me dijo a mí, mi amor, tengo mucha dificultad en mi corazón. Ah, sí, todos servimos al evangelio con dificultades. Pero ya no era ese nivel. Mi esposa, desde su corazón, ella había llegado al límite de ese esfuerzo humano, de ese sacrificio humano. Ese corazón que ella estaba viviendo para servir al evangelio ya estaba dando el fin. Y mi esposa me dijo, mi amor, claro, ahora les puedo decir no, hermanos, pero en ese entonces mi esposa me dijo, mi amor, yo me voy a ir. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde? Sí, el pastor Oxopar siempre nos dice que tenemos que estar listos para predicar el evangelio, para ir a otro lugar a predicar el evangelio y morir por el evangelio. Así estas tres cosas tenemos que prepararnos, ¿verdad? Nosotros los ministros, los evangelistas. Pero mi esposa me decía, no, no es eso. Yo ya no voy a ser más pastora, más esposa del misionero. Yo estoy lista para irme de la iglesia. Entonces, cuando usted decida, nos vamos de la iglesia. Yo ya estoy preparada, yo ya estoy lista. Así ella me decía. Y yo me asusté. ¿Qué estás diciendo? Yo le dije. Y mi esposa me dijo, sí, si tú le llegas a decir esto a algún otro pastor o a los hermanos, entonces ese día tú y yo vamos a esto, mira, ya no nos vamos a ver nunca más, ¿entendiste? Ay, de verdad, yo no sabía qué hacer. Yo diciendo que soy pastor, y también cuando voy al retiro me decían que soy el conferencista de la clase de evangelio, el encargado del programa del retiro, así con los siervos de Dios, iba de aquí a allá y trabajaba, hacía estas cosas y otras, pero todo el tiempo pensaba en mi esposa, me dolía la cabeza, no sabía qué hacer. Y mi esposa me dijo, mi amor, yo creo que este retiro de verano es el último. Cuando termine este retiro de verano, yo voy a irme y voy a vivir como yo quiera. Y eso decía de que ella me decía que no fuéramos a otro lugar. Claro, ahora les puedo contar, ¿no, hermanos? Pero en ese entonces mi esposa me dijo así, yo escuchando eso, en mi corazón también me sentía muy mal. Y un día ya yo no podía aguantar solo, no podía tener solo todas estas dificultades. Entonces yo le busqué al pastor Oxopar. Yo le busqué, pastor, lo siento, pero mi esposa, ella tiene mucha dificultad, ella está en contra ahora, ella quiere irse de la iglesia, aunque ella es mi esposa, pero yo no puedo hacer nada por ella. ¿Qué tengo que hacer? En ese entonces el pastor no me dio ninguna respuesta, pero mientras teníamos la reunión de ministros, el pastor nos exhortaba que no tenemos la fe. Ay, ¿será que el pastor me está regañando a mí porque yo no tengo fe? Pensaba. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así en mi corazón estaba en un gran pensamiento. Y luego escuché de que ese día el pastor, luego que terminó la prédica de la noche, llamó a mi esposa y estaban compartiendo la palabra. Luego, al siguiente día,
me llamó a mí. Y cuando yo llegué a la casa pastoral, el pastor, con un corazón muy humilde, muy seriamente, bajando todo su corazón, estaba hablándole a mi esposa que estaba enojada, que estaba mal encarada, y con un corazón muy pidiéndole, rogándole, le estaba explicando a mi esposa. Y luego me dijo, hermano, siéntese acá. Y el pastor le decía a mi esposa, hermana, no haga el ministerio, haga la vida de fe. La vida de fe es así, 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 le explicaba a mi esposa. Y mi esposa, sí, ella estaba escuchando. Y luego el pastor le dijo, hermana Kim, la vida de fe, la vida de fe, así también el ministerio es igual. Y en ese entonces mi esposa se enojó. Pastor, ya no me hable más de ser misionera, de ser pastora. Y el pastor dijo, sí, lo siento. Bueno, ya no hablemos más del ministerio. Como vida de fe. Así le compartió, imagínense, hermanos. Y el pastor, como mi esposa así se enojaba tanto y así gritaba, entonces le puso sus manos en la cabeza y oró por ella. Ese día el pastor oró por ella 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de la vida de fe, ella escuchaba bien. Pero cuando hablaba del ministerio, ella se enojaba y temblaba del enojo. Entonces otra vez el pastor oraba por ella, así 3 veces. Y luego mi esposa decía, ¿qué? ¿Será que yo estoy endemoniada? Porque él cree de que me tiene que poner las manos en mi cabeza, así. Y el pastor oraba por ella y le explicaba la palabra, le compartía. Pero mi esposa no quiso cambiar su corazón. El pastor me dijo a mí, el pastor Shim, así compártale a su esposa. Y yo no entendía, es que en el rostro del pastor no tenía nada de preocupación, ni tampoco tenía ninguna como dificultad por vernos a nosotros, sino que él se sentía muy cómodo y él tenía un rostro tranquilo. Así él tenía un rostro tranquilo, rostro brillante. Bueno, creo que el pastor no está tan preocupado. Pero bueno, ese día luego que terminamos de compartir, cuando regresábamos a la casa, yo también estaba manejando, no dije nada. Mi esposa tampoco dijo nada. Y estábamos yendo como a la mitad más o menos. Y yo le pregunté a mi esposa, mi amor, y luego de hablar con el pastor y luego de compartir, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu corazón? Y mi esposa me dijo, perdón por hablarles de mi esposa, ¿no? Es mi testimonio, ¿no? Sí, yo también ya le dije al pastor todo lo que yo tenía que decirle. Yo ya no tengo nada más que decir. Cuando yo vaya a mi casa voy a empacar y me voy a ir. En mi corazón yo me sentí en una gran desesperación. ¡Ay, qué difícil! Ahora ya no hay más solución. Así llegaba ese pensamiento a mi corazón. Sí, yo ya le dije todo al pastor. Yo voy a empacar todo. ¿Eso qué quiere decir? Que ella se iba a ir de la casa, ¿verdad? Y me decía, si me vas a seguir, sígueme. Si no me quieres seguir, entonces quédate acá solo. Así ella me estaba diciendo. Ay, de verdad, en mi corazón yo me sentía muy mal. Realmente en mi corazón estaba la oscuridad. Y así estábamos yendo. Y cuando llegamos más o menos por un mercado, mi esposa me dijo, espera, para el auto que tengo que comprar algo. Bueno, le dije. El momento que mi esposa se bajó del auto para comprar las cosas, en ese momento, en mi corazón yo estaba sentado solo en el auto y en mi corazón llegó una gran oscuridad. No había ninguna manera, ya no había ningún camino. Pero lo asombroso es que en ese momento, en mi corazón,
llegó una palabra, me acordé de una palabra. En mi oído sentía que alguien me decía, en mi corazón me acordé de un versículo. Sé valiente, me decía. ¿Que sea valiente? En la Biblia me dice que sea valiente. ¿Que sea valiente? ¿Que sea valiente? ¿Eso dónde sale? ¿En qué versículo? Y me puse a buscar en la Biblia en qué versículo era que aparecía. Y encontré en Hebreos 10:35. Vamos a leerlo juntos. Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice que no botemos nuestra confianza. Esta palabra, cuando yo leo, cada momento en mi corazón me llegaba un pensamiento. Sí, Dios me ha dicho a mí que sea valiente, que tenga confianza. Yo, hermanos, mientras hago la vida de fe, mientras hacemos el ministerio, tenía un poco de dudas en ese sentido. ¿Qué era? Yo conozco de la Biblia, también yo dentro de la iglesia he escuchado mucho la palabra de Dios. No hay otro lugar que se escuche tanto la palabra de Dios como nuestra misión. Pero cuando llegaba frente a una situación, a una dificultad, todas esas palabras, los versículos que yo había visto, escuchado, no me acordaba de eso, no me llegaba a mi corazón. Por eso es que me caía en la dificultad, en la preocupación. Yo soy así, tan necio, no tengo fe. ¿Es porque no leí la palabra? ¿Será que es porque no he compartido, no he aprendido bien la palabra? ¿Por qué será que no me acuerdo de una palabra en mi dificultad? Así yo tenía esa duda. Pero ese día, esta palabra llegó a mi corazón. Me tocaba mi corazón. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis, dice. Yo después de recibir la salvación, como les había comentado, yo desde que era joven estaba en la iglesia. Y también ya tenía bastante tiempo siendo ministro. Pero ese día Dios me dijo a mí, no perdáis la confianza. Yo había escuchado mucha palabra, conocía mucha palabra, yo pensaba, pero no sabía cuánta palabra yo había perdido en mi corazón. Yo realmente he escuchado mucho la palabra de Dios y yo pienso de que yo lo sé, pero Dios me dice, no perdáis, no perdáis. Realmente durante mucho tiempo yo he desechado mucho la palabra de Dios. Pero Dios me dijo a mí ese día, no perdáis pues vuestra confianza. Sé valiente, no pierdas esta palabra, confía. ¿Por qué? Porque esto te trae grande galardón. Dios. Desde ese entonces se estableció algo asombroso en mi corazón. En mi corazón llegó la paz y esa palabra empezó a cuidar mi corazón. Mi esposa, ella entró con un rostro oscuro al auto, pero en mi corazón yo no la veía más como un problema. Hasta hace poco yo estaba pensando, ¿qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con este problema? Pero ya ahora en mi corazón, luego de pensar en ese versículo, no era ningún problema. Entonces yo llegué a la casa y llamé al pastor. Disculpe, ¿no? Pero yo, sin importar qué problema tenga, qué dificultad tenga, puedo llamar al pastor y recibir la palabra, pero para mí no era fácil llamarle al pastor.
En mi corazón yo era guiado por los pensamientos, pero no era guiado por el pastor de preguntarle, de llegar a él. Pero ese día no tenía nada de carga en mi corazón de llamarle al pastor. Yo le llamé. Al principio él no pudo contestarlo y luego él me llamó. Ah, sí, hermano Shin, ¿qué pasó? Pastor, mi esposa, luego de que habló con usted, mientras estábamos en el auto, ella todavía sigue en oscuridad. Ella todavía dice de que ya no va a seguir más en este ministerio y ella piensa así. Pero el problema no es mi esposa, pastor. El problema soy yo. El pastor, yo le decía, pastor, yo he desechado durante mucho tiempo la palabra de Dios en mi corazón. Hoy Dios me decía a mí que tenga confianza, que sea valiente. ¿Por qué? Porque Él dará este grande galardón. Y este grande galardón es mi esposa. Y es este cargo tan valioso de predicar el evangelio. Me dijo que no lo perderé. Y el pastor me dijo, sí, hermano Shim, así es, así tiene que ser. Muchas gracias, hermano Shim. Y así colgó la llamada. Al siguiente día, en la mañana, era un domingo, y yo, mientras oraba, pensé, ese día justo el pastor Oxo Park iba a viajar al retiro en los Estados Unidos. Entonces, primero iba a ir a Los Ángeles a dirigir el retiro, luego iba a ir a diferentes países de Centroamérica como México a hacer el retiro y luego de una semana iba a ir hacia Nueva York a hacer el retiro de Nueva York y luego iba a ir a República Dominicana, a Haití y así tenía un horario. Yo ese día, yo pensé, mi pareja, vamos a ir junto con el pastor al retiro. Vamos a ir al lugar donde va a estar el pastor al retiro. Si nosotros le seguimos, mi pareja va a recibir la gracia de Dios. En mi corazón se levantaba hacia ese pensamiento. Y yo nunca le había comentado al pastor, pero por primera vez, otra vez le volví a llamar al pastor. Pastor, hoy, luego que usted termine el culto, usted va a ir a los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, yo voy a ir, pastor. Nuestra pareja, nosotros también podemos ir con usted al retiro. Pastor, si usted nos permite, mi esposa y yo queremos ir juntos al retiro. Y el pastor de una vez me dijo, sí, claro. Entonces, ¿cuándo usted va a poder venir? Entonces, mire, después de una semana, venga al retiro directamente de Nueva York. Así, sí, pastor, gracias. Y así yo le dije a mi esposa, mi amor, el pastor dijo que vayamos al retiro de Nueva York. Y mi esposa, enojándose, me dijo, tú le dijiste, ¿verdad, que vas a ir al retiro? ¿O el pastor te dijo? Ay, eso no es importante ahora, lo importante es irnos. Y mi esposa estaba muy enojada, pero de repente cambió su semblante y me dijo, bueno, está bien. Nosotros siendo ministros, luego de casarnos, nunca hemos tenido una luna de miel, un viaje de luna de miel. Bueno, entonces vamos a Estados Unidos a tener nuestro viaje de divorcio. Perdón, ¿no? Pero ella me dijo, viaje de divorcio. Así vamos a tener nuestro viaje de divorcio. Bueno, no importa que sea divorcio, trivorcio, cuatrivorcio. Está bien, vamos. Y ese día, luego que terminó el culto, yo le dije a los hermanos, ¿no? Para darle los anuncios de que después de una semana íbamos a ir a Nueva York. Yo les dije así sinceramente a los hermanos. Hermanos, yo soy una persona que traté de aparentar que tenía la fe y que traté de hablar palabras de fe, pero ese día yo no podía. Entonces yo le comenté a los hermanos sinceramente, hermanos, no se asusten, solamente quiero compartirles lo que hay en mi corazón. Realmente es que mi esposa y yo tenemos mucha dificultad ahora en nuestros corazones. Por eso, por esto y aquello,
Nosotros después de una semana vamos a ir al retiro que se hace en Nueva York. Vamos a ir a escuchar la palabra, a recibir la guía del pastor y queremos hacer este viaje. Por favor, ore por nosotros. Y yo pensé que los hermanos se iban a asustar, pero todos estaban tranquilos como si ya lo supieran. ¿Qué pasó? Yo pensaba. Y luego es que nuestra pareja desde el retiro que teníamos que teníamos la comunión con el pastor, que estábamos enojados y todo eso ya los hermanos ya lo sabían, ya ellos ya tenían conocimiento sobre eso. En nuestra iglesia es una iglesia abierta, ¿verdad? Por eso en las redes sociales, el celular, que seguramente se habrán dicho, ay, nuestro pastor ahora está en dificultad, nuestro pastor dice que ya va a dejar el ministerio. Y así todos entre ellos ya sabían sobre esto. Entonces, por eso yo cuando les dije sobre el tema, los hermanos solo movían así la cabeza nada más. Ah, ya sabemos. Y luego de que terminó el culto, varios hermanos se me acercaron a mí. Me decían, bueno, disculpen, ¿no? Pero entre los hermanos, hay hermanos que molestan bastante a los siervos de Dios, ¿verdad? Que dicen palabras así innecesarias y también que se la pasan juzgando a los ministros, a los evangelistas. Hay varios hermanos que son así, en ese entonces en la iglesia también. Pero ellos se me acercaron a mí y me decían, pastor, mire, venga, vaya a Estados Unidos y tenga el cambio. Tenga el cambio y regrese. Mire, tome esto para el pasaje. Y yo pensaba, ay, esa hermana es el problema, ella tiene que cambiar. Pero esa hermana venía y me decía, pastor, yo sabía que eso iba a pasar. Baje su corazón y tome para que use para el pasaje. Y gracias a Dios, ese día nosotros pudimos reunir todo el dinero para comprar el tiquete de vuelo a los Estados Unidos. Luego de una semana nosotros pudimos ir a los Estados Unidos con la gracia y la ayuda de los hermanos de la iglesia. Estando en los Estados Unidos, estábamos en el retiro de Nueva York y mi esposa seguía con un rostro oscuro, decía que le dolía el cuerpo, así se sentía cansada. Pero en la iglesia de Nueva York me dijeron a mí los encargados que yo predicara en el aula de evangelio de los coreanos. No, pastor, yo no he venido como expositor. Yo he venido porque me siento mal en nuestro corazón. No, sé expositor y ya, punto. Ah, sí. Entonces así de repente yo fui a Nueva York y me encargué de la clase de evangelio para los coreanos en el retiro de Nueva York. Y mientras comenzábamos el aula de evangelio, yo les explicaba a todos, ¿no? ¿Por qué estaba acá? Ay, sí, es que mi esposa y yo nos sentimos mal, ¿no? De nuestro corazón y pues Dios nos permitió venir aquí al retiro para cambiar nuestro corazón, escuchar la palabra y por eso es que estamos acá. Y las personas que estaban ahí en la clase de evangelio, todos estaban felices. Yo pensé que me iban a juzgar y me iban a señalar, pero los decían, pastor, está bien, no se preocupe. Todos nosotros ya tenemos el corazón abierto. Dios nos va a dar la salvación. No se preocupe de nosotros. Usted y su esposa, espero de que puedan cambiar el corazón y recibir la gracia de Dios. Así ese ambiente era. Ay, gracias, gracias. Sí, así la clase de evangelio fue una gracia de Dios. Ay, pastor, no se preocupe. Ya Dios nos va a dar la salvación a todos nosotros, por eso es que estamos acá. Así que no se preocupe por nosotros y más bien usted preocúpese por su esposa. Sí, nosotros vamos a orar por usted y por su esposa. Gracias. Realmente la iglesia es muy hermosa, ¿verdad? Luego de terminar el retiro de Nueva York con el pastor y con otros ministros y el coro Gracias, nosotros fuimos hacia Haití. Y mi esposa todavía seguía en oscuridad, su corazón, su cuerpo estaban cansados. Y cuando ella me veía a mí, me regañaba. Y entonces en ese momento nos subimos al avión y el pastor estaba en uno de los primeros asientos. Y mi esposa
cuando vio al pastor, agachó su cabeza y se fue rápido para su asiento. Y así yo también estaba en el asiento. En ese entonces yo también había peleado con ella y no estábamos bien. Y de repente mi esposa me dijo, mi amor, ¿qué? Yo no voy a hacer más el ministerio, pero tengo que hacer la vida de fe, ¿verdad? Sí, es verdad. Aunque nosotros ya no sigamos más en el ministerio, es correcto que tengamos la vida de fe. Bueno, entonces yo voy a ir a hablar con el pastor Oxiopar, voy a ir a compartir. Hasta hace poco ella se estaba escondiendo del pastor Oxiopar, pero de repente ella se levantó del asiento como si alguien le estuviera diciendo, sígueme, sígueme. Y ella se fue así rápidamente a donde estaba el pastor Oxiopar, como si alguien le estuviera llevando. Nadie le estaba jalando, pero ella se fue rápidamente a donde el asiento donde estaba sentado el pastor. Ella hasta hace poco se estaba ocultando, estaba escapándose, y de repente el pastor vino donde yo estaba sentado y abrió los ojos así y me dijo, cambiemos de asiento. Entonces yo me fui y me senté, ¿no?, en un buen asiento y el pastor se sentó en el asiento mío. Y durante todo el viaje hacia Haití, el pastor compartió con mi esposa. Yo estaba sentado ahí en ese asiento del pastor, ahí estaba tranquilo y hasta me dormí. Era un asiento muy cómodo, entonces yo me quedé dormido y luego de un tiempo el pastor vino y me despertó. Levántate, hermano Shim. Yo ya compartí con ella. Sí, pastor, muchas gracias. Y yo regresé y mi esposa, ella estaba así como con lágrimas en los ojos, me miró y me dijo, mi amor, me siento muy agradecida. Mi amor, yo me siento agradecida delante de Dios. Sí, yo también me siento agradecido. ¿Qué pasó? Hermanos, la comunión, claro que es una broma, ¿no? Pero se dice de que si se hace la comunión en 13,000 metros de altura, es como está cerca de Dios, entonces Dios nos va a ayudar. Es una broma, ¿no? Pero en el avión, dentro del avión, en ese lugar tan alto, en ese momento en que parecía que mi esposa nunca iba a cambiar, en que parecía que mi esposa no iba a ser diferente, se estaba derrumbando el corazón de ella y estaba escuchando la palabra del pastor. Así como dice la palabra, que Dios sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Así el corazón de mi esposa cambió totalmente, que estaba muy agradecido. Yo estaba muy feliz. Y así en Haití, mientras estábamos ahí, luego fuimos a República Dominicana y con el pastor así participando de los campamentos. No era un viaje de luna de miel. Parecía de que era un viaje más feliz de mi vida. Fue un viaje muy hermoso. Dios quiere darnos a nosotros un gran galardón. Dios hizo cambiar el corazón de mi esposa y también por medio de este evangelio tan valioso, Dios así nos dio un gran premio, un gran galardón. Y así pasaron mucho tiempo. Un día la iglesia nos envió como misioneros a África. Al inicio, en el 2016, en el mes de febrero, nos enviaron a Sudáfrica. Ahí estuvimos alrededor de un año y luego nosotros llegamos a Zimbabue. Y la verdad es que cuando a mí me dijeron de que tenía que irme a Zimbabue como misionero, en mi corazón me sentía con mucha carga. Yo no hablo bien el inglés y como misionero es muy difícil de vivir así. Pero en Sudáfrica no sé cómo es que ellos han hecho, ¿no?, hasta ahora, pero en Zimbabue
hay muchas dificultades, dicen que no hay electricidad, no hay agua, el idioma, también el problema de la visa. Y yo conocía muy bien la situación en Zimbabue. En ese entonces había un misionero en Zimbabue y yo a él le compartía mucho. Ay, hermano, Han, no mire la situación, solo mire la palabra de Dios. No importa que no haya electricidad, Dios está con nosotros. No importa que no haya agua, Dios está con nosotros. No importa que no tenga la visa, Dios nos va a proveer. Así solamente espera en Jehová. Así yo compartía con él, pero un día, así como por ejemplo de que se hacen cambios de vigilancia, ¿no? En el servicio militar, así también un día ese evangelista lo enviaban a Pretoria, Sudáfrica, y yo que estaba en Pretoria nos pasaban a Zimbabue. Tuvimos un cambio de lugares de vigilancia, ¿no? Y yo le había compartido mucho a ese misionero, pero cuando yo escuché que tenía que irme a Zimbabue, yo decía, ay no, mi esposa se enferma y ay no hay electricidad ahí en ese lugar, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé hablar bien el inglés y por el asunto de la visa también los misioneros tienen mucha dificultad. ¿Ahora qué hago? Ay, de verdad es una gran situación. Me da vergüenza decirles, pero yo todavía no era una persona que seguía por fe, que seguía valientemente por la fe. Ahora ya no era por mí mismo, pero Dios, así como yo les he compartido, yo quería ser capellán, pero no me dejó ser capellán. Yo no quería ir a la ciudad de Cangnan, pero Dios me envió a la ciudad de Cangnan y dependiendo de ese plan, Dios me guió. También mi esposa y yo, nosotros estábamos en contra de este ministerio, en contra de la iglesia, siguiendo nuestro propio pensamiento, siguiendo el pecado. Así nosotros queríamos dejar la iglesia y alejarnos, pero Dios aún así a nosotros, Él nos esperó. Él no escuchó nuestras voces, sino que también nos permitió vivir así tan felices como lo somos ahora. En el auto que estábamos yendo hacia Zimbabue, yo estaba preocupado. Ay, ¿ahora cómo hacemos con la visa? Ya digamos que varios meses íbamos a poder, pero si no podemos tener la visa, entonces yo también voy a tener así dificultades como los otros misioneros lo tuvieron. ¿Qué tengo que hacer? Yo no hablo bien el inglés también. ¿Cómo voy a compartir el evangelio con ellos? Porque yo escucho una palabra, me aprendo una y se me olvidan dos. Yo escucho dos, se me olvidan tres. Así yo soy. Pero ¿cómo yo voy a compartir el evangelio en inglés? Así tenía muchos pensamientos en mi corazón. En Zimbabue, cuando estábamos pasando la frontera, la calle era totalmente de tierra. Imagínense, hermanos, pero el cielo era tan hermoso, tan brillante. Dentro del auto, yo pensaba y escuchaba la prédica dominical del pastor Oxopar. El pastor, en la prédica, en la palabra, él hablaba de Romanos 2:4. Vamos a leer en Romanos 2:4 juntos. Yo voy a leer Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El pastor, con un testimonio, el pastor nos hablaba de este versículo. Yo en el auto, yendo hacia Zimbabue, en África, en esa calle oscura, yo mientras manejaba, yo pensaba y escuchaba esta palabra. Esta palabra entra a mi corazón.
Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ah, sí. Yo varias veces pensaba, "Ay, yo tengo que tener la fe. Ay, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que hacer así." Parecía de que yo me había arrepentido, pero estaba totalmente igual. Parecía de que tenía la fe, pero otra vez tenía los problemas. Así yo viéndome a mí mismo, tenía bastante confusión en mi corazón. ¿Y qué es lo que Dios me decía a mí? Tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. No solamente me decía arrepiéntete, sino que ¿qué me decía? Dice, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Dice que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Ah, entonces el arrepentimiento no es algo que yo tengo que hacer, sino que Dios me guía al arrepentimiento. Ah, Dios me está diciendo que me arrepienta, me está guiando. Ah, entonces no es yo tengo que hacer, sino que Dios me ha guiado al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es algo que yo tengo que hacer, sino que es algo que Dios lo hace por mí. Ah, ¿agua? Sí, yo no puedo hacer el agua, pero Dios nos va a dar el agua, Dios nos va a dar la electricidad, Dios nos va a solucionar los problemas de la vida. Así es que yo no creo en ese Dios que me va a guiar. Yo no creo en ese Dios que va a hacer. Por eso es que tengo miedo, por eso es que tengo desesperación en mi corazón. Por eso es que menosprecio la palabra de Dios. Ah, sí. Ya sea la electricidad, el agua, el idioma, ya nada de eso era un problema. ¿Por qué? Porque Dios guía nuestro corazón. Sí. Dios me ha enviado aquí a Zimbabue, a África. Y yo a veces tengo fe, a veces no tengo fe, pero el siervo de Dios y la iglesia me enviaron a mí por la fe. No por la fe que yo tengo, sino por la fe de la iglesia, por la fe de Dios. Entonces dentro del auto, nadie me había dicho, pero yo escuchando la palabra del pastor, en el auto, mientras íbamos en ese camino oscuro, yo sentía que Él me decía a mí, de que esa palabra me hace sentir feliz y eso me ha ayudado a que yo pueda vivir felizmente aquí en Zimbabue hasta el día de hoy. Hermanos, yo en 1984 recibí la salvación, ustedes todos recibieron la salvación, ¿verdad? Luego de recibir la salvación, yo he sentido de que no he sido abandonado, así como un huérfano, sino que Dios se ha encargado de mi vida. Dios se ha encargado de mis pensamientos. Yo que antes seguía mis propios deseos, yo que sigo desobedeciendo a la palabra de Dios. Y yo que soy una persona que no ama la palabra de Dios, aunque yo soy una persona que no tiene condición, pero Dios que me da su espíritu dentro de mí, Él guía, Él pelea en lugar de mí, Él gana en lugar de mí, Él no me deja ir al deseo, sino que Él me guía a la vida espiritual. Y por eso es que yo me siento muy agradecido, muy feliz. Esto yo no puedo expresarlo solo por palabras. Hoy hemos leído Romanos 8, versículo 9, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 9, así nos dice. Vamos a ver en Romanos 8, el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís. Sí, hermanos, dentro de ustedes, si está el perdón del pecado, ¿verdad? Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Aquí, ¿qué está diciendo? Ya que Jesús limpió nuestros pecados, tú eres pecador, ¿cómo tú vas a decir que eres justo? ¿Cómo vas a decir que eres limpio? Tú no eres limpio. Así Satanás engaña y me muestra mi cuerpo, me muestra mis defectos como si eso fuera real para que yo crea en eso. Nosotros, escuchando la voz de Satanás, no podemos decir de que somos justos, pero un día cuando este evangelio llega a nuestro corazón, cuando aceptamos la palabra de Dios, sí, yo soy justo, ¿verdad, hermanos? Sí, si el Espíritu me dice que soy justo, la palabra de Dios me dice que he sido justificado, soy justo, amén. Hermanos, Dios nos ha hecho así. Entonces, así Satanás nos dice, pero tú eres carnal, mira, tú has cometido este pecado, mira, tú eres carnal, tú no tienes fe. Pero hermanos, cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros creemos en nuestro pensamiento somos pecadores, pero cuando creemos en la palabra de Dios, nosotros somos justos, ¿verdad? Así también, hermanos, cuando recibimos la salvación, así también la vida de fe, Dios nos muestra por medio de la iglesia. No es de que yo tengo que hacer algo para que me guíe el Espíritu Santo, no. Sino que cuando nosotros que hemos recibido el perdón del pecado, Dios trabaja en nuestro corazón como Espíritu Santo. Él nos guía a nosotros. En la Biblia dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ustedes están dentro del Espíritu o están dentro de la carne? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vosotros no vivís según la carne. Así como yo les había testificado, ¿verdad? Si no sucede como yo quiero, yo empiezo a odiar a Dios, tengo la decepción, si veo de que el ministerio no funciona, entonces yo ¿qué quiero? Solamente dejar la iglesia, abandonar. Yo viviendo como ministro, yo quiero dejar la iglesia, quiero dejar las dificultades, quiero dejar los problemas. Así somos nosotros, pero estamos agradecidos de que la carne no es la que nos domina, sino que el Espíritu, la benignidad de Dios es la que nos guía. El Espíritu de Cristo es el que vence. Por eso es que nos hace vivir solamente según este Espíritu de Dios. Por eso estoy muy agradecido. En este retiro, aunque no podemos vernos así personalmente en las casas de retiro como antes, ¿verdad? Sonreír, hablando, abrazarnos, así ya no podemos hacer esto. Pero así sea por vía online, estoy agradecido de poder compartir y encontrarme con ustedes y espero que ustedes puedan disfrutar abundantemente de la palabra de Dios. Dentro de la habitación, dentro del carro, no importa dónde ustedes están, en el trabajo, escuchando la palabra de Dios, nosotros podemos recibir esta gracia de Dios, por eso estoy muy agradecido y es algo muy asombroso. Espero que por medio de este retiro, hermanos, ustedes puedan escuchar y también estoy agradecido de poder dar mi testimonio delante de ustedes y estoy agradecido delante de la iglesia y delante de Dios. Muchas gracias. Voy a orar. Dios Padre, te damos muchas gracias. Usted que nos ha dado esta salvación, no solamente nos ha dado la salvación y que vivamos así abandonados, no, sino que Dios nos permitió el Espíritu Santo para que pueda trabajar en nuestro corazón y por medio de este Espíritu Santo nos ha dado la salvación y este Espíritu de Cristo nos guía. Por eso es que Él pelea en lugar de nosotros y vence. Por eso es que nosotros podemos vivir según el propósito y la palabra de Dios. Por eso te damos muchas gracias. Te agradecemos por este retiro tan valioso. Te agradecemos porque por medio de este retiro los hermanos pueden tener la comunión y escuchar la palabra de Dios. Por eso te pido que bendiga la vida de los hermanos, les dé la gloria de Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.